en nuestro país y en el mundo. Aquí tenemos un monumento, un bien público, un bien común de toda la ciudadanía, que sin embargo la Iglesia se apropió del mismo justamente en el año 2015. Hasta entonces, estos edificios, como el que tenemos aquí a la espalda, la catedral, pertenecían al bien común de toda la ciudadanía. Hoy es propiedad exclusiva, porque las inmatriculaciones lo que han hecho ha sido que han apropiado bienes que son propiedad de todos, no solamente iglesias, sino iglesias, fincas, cortijos, eras, edificios, viviendas, que se ha ido apropiando la Iglesia en base a una ley de 1946, reformada posteriormente en 1998, y que ha posibilitado que la Iglesia se haga dueña de estos bienes del común, de estos bienes públicos, sin tener derecho alguno para ello, sin tener título de propiedad que justifique tales apropiaciones. En el año 2012 descubrimos el tema de la mezquita catedral y a partir de ese momento hemos ido indagando y descubriendo que la Iglesia se ha inmatriculado más de 100.000 bienes de toda la ciudadanía en España, estamos hablando. Sin embargo, en el año 2021 el Gobierno sacó un listado de esos bienes inmatriculados porque todavía no tenemos la certeza de todo ello, y sin embargo en ese listado es un listado en el que faltan más de 50 años, pues solamente pone los bienes inmatriculados desde el año 1998 hasta el 2015, en el que desapareció esa norma que posibilitaba a los obispos inmatricular estos bienes. Y por otra parte, en el caso de Granada hay 4 registros de la propiedad que no dieron información al respecto, así como más de 100 municipios de Granada, no pequeños, sino Motril, Almuñécar, Salobreña, Atarce, La Zubia, Santa Fe, en donde además tenemos pruebas fehacientes de que efectivamente la Iglesia ha inmatriculado bienes en esos lugares y sin embargo no aparecen en ese listado del Gobierno. Pero ¿y por qué estamos aquí? Porque estaba diciendo antes, este edificio tan majestuoso, este bien público, este bien patrimonial, este BIC, que es un monumento nacional, se lo apropió la Iglesia, como he dicho, en el año 2015, sin tener ningún título de propiedad para ello. Y por eso, porque ¿quién mandó construir y quién costeó este edificio? Pues se mandó construir porque fue precisamente Isabel de Castilla la que justamente en el año 1504 ordenó en el 13 de septiembre de dicho año la construcción de una catedral dedicada a Santa María de la O, en donde en su lateral derecho hubiese una capilla real para el enterramiento de ella y de sus descendientes. Sin embargo, la reina, que dejó esto dicho en su testamento, con las aportaciones económicas necesarias para poder llevar a cabo dicha obra, murió justamente ese mismo año en el mes de noviembre. El año siguiente, 1505, su esposo, el rey de Aragón, estableció que se siguiera lo que había establecido la reina, y así él y sus descendientes. Y así se empezó la obra. Justamente en el año 1505, el rey manda a Enrique de Egas que inicie la obra. Lo único que pasa es que al morir la reina ese mismo año, el año 1504, entonces cambió. Se empezó a construir primero la Capilla Real y después, cuando terminó la Capilla Real en el 1521, es cuando se inicia la obra de la catedral. Y por tanto no han sido los obispos ni ha sido la Iglesia la que costeó dicha obra, sino que fue el erario público de aquel tiempo. En aquel tiempo lo que había era una realeza, todavía desgraciadamente seguimos con ella, pues ellos eran los que costeaban este bien, pero que era en definitiva un bien de uso público, independientemente de que en su interior se hicieran misas y celebraciones de tipo litúrgico.
Incluso el nieto de Isabel, Carlos V, cuando vino a Granada de viaje de novio, de viaje de casado más bien, pues en el año 1526 decidió que el proyecto de Egar no era un proyecto adecuado para la importancia de un emperador y de importancia de sus descendientes, con lo cual hizo modificar el proyecto, se lo encargó a Diego de Siloé, que estaba trabajando en el monasterio de San Jerónimo, y hizo una obra mucho más impresionante, como podemos ver todas estas arcadas que tenemos aquí, que no vienen a ser sino un gran marco de triunfo romano que simbolizaba la grandeza del emperador. Pero aparte de eso, la Iglesia también se apropió de una cosa que, aunque es pequeñita, fue mandada a construir por el Ayuntamiento de Granada, que estaba situado en lo que ahora es la Madraza, y justamente por donde ahora se entra a la Capilla Real, y donde venden la entrada de la Capilla Real, pues eso era una lonja de comerciantes que el Ayuntamiento mandó construir. ¿Quién lo tiene hoy? Pues el Obispado y la Iglesia. También, y con esto termino, para que veamos también cómo de alguna forma no solamente se ha apropiado de bienes que ella no pagó ni costeó, sino que aquí tenemos que también el rey, el emperador Carlos V, en este espacio en el que nos encontramos, mandó construir 4 colegios imperiales. El Colegio Catalino, allí, donde está todavía el nombre de, si veis allí, veis que pone Colegio Catalino, porque era un colegio dedicado a Santa Catalina. Justamente donde nosotros nos encontramos estaba el Colegio San Miguel, que lo mandó construir para convertir a los pequeñitos moriscos. Después, esto que tenemos aquí, que es el Colegio Santa Cruz, que era el inicio de la Universidad de Granada, y a continuación otro colegio que es después lo que se convirtió en el Palacio Arzobispal. Hasta el siglo XIX esto seguía siendo la sede de la Universidad de Granada. Hoy, sin embargo, pues se ha convertido en la curia eclesiástica, un edificio que ardió en el año 1982, que fue reconstruido con dinero público, más de 2,5 millones de euros para su reconstrucción. También estas obras que estamos viendo, que hemos dicho antes, pues también tuvieron en los últimos años nada más 5 millones de euros de ayudas para la rehabilitación de estos edificios. Me refiero a lo que es el Sagrario, la Capilla Real y la Catedral. Y hay que decir que se levantaron sobre un solar que era el solar de la Mezquita Mayor de Granada. Y justamente aquí, donde ahora está la catedral, era donde estaba el patio de los Naranjos, que daba acceso a la mezquita, que la mezquita estaba situada justamente donde ahora está la iglesia del Sagrario. Decir que las obras de reconstrucción que se han hecho últimamente, ya he dicho lo que invirtió el Estado, menos esta última que se está haciendo, porque aparte de los aproximadamente pues unos 3 millones de euros que recauda el Cabildo de la Catedral por las visitas anuales que tiene la Catedral y la Capilla Real, pues aparte de eso, en la torre se quiere hacer un mirador en lo que lógicamente habrá otra entrada suplementaria y con lo que habrá también unos nuevos ingresos para el mismo. Y por terminar la historia, recordar que ahora recientemente hemos tenido una magna procesión en Sevilla, en donde las administraciones públicas, concretamente la Junta de Andalucía, que no tiene dinero para atender las necesidades de la sanidad, de la educación, de la asistencia social, sin embargo sí que ha tenido 600.000 euros para pagarle a esta magna procesión. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado con otros 2,5 millones de euros para costear esa magna procesión. Y entonces,
Si esto no es un claro ejemplo de la desigualdad, de la discriminación y de cómo hoy tenemos que seguir celebrando este Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, que no va contra las creencias de cada persona. Cada persona puede pensar, precisamente lo que pedimos es libertad de conciencia, libertad de creencia, que cada uno crea lo que quiera y estime por conveniente, pero que no haya discriminación ni desigualdad entre los que creen una cosa y los que crean otra. ¿Y por qué los que creen una cosa tienen tanto privilegio y tanto beneficio y los que creen otra no tienen derecho a esto? Y como no queremos que se reparta, sino que el Estado administre sus bienes en beneficio de lo que es común y de lo que es de todos. Y por eso vamos a seguir celebrando el día 9 de diciembre, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.